Carla, todo. mi exposición al final yo no me conseguí el permiso. Si pudiéramos como pausar esa por... No. No hay problema. Vos me Muchísimas gracias. avisas. Ah, vos sos. Sí, yo pongo stop, cualquier cosa. Ya, muchísimas gracias. No de nada. Entonces, bienvenidas a todas y a todos al Seminario Interdisciplinar Crítico Latinoamericano, que comenzó hoy, temprano, a las 9, con una charla magistral del doctor Lucas Garibaldi sobre monocultivos o vida saludable, que estuvo muy interesante y si quieren la pueden ver en el Facebook Live del CICLA. Ya está subida. Y ahora vamos a tener la mesa de reflexión de los modelos de desarrollo y sustentabilidad de práctica de los modelos de producción. Entonces, mi nombre es Carla Rivera, yo voy a moderar esta mesa y tenemos a diversos y diversas expositores y a una invitada para que nos expongan en entre 7 y 10 minutos su presentación, sus preguntas, su discusión, reflexión, y después tener un rato, una hora, algo para discutir entre los asistentes, los participantes que quisieron venir a escucharlos, con la invitada y ustedes, para dialogar. Entonces, brevemente, los voy a presentar. Están Gabriel Carballo y Nicolás Cerón, que van a presentar rescatando las ideas de la teoría del desarrollo para los modelos de producción en Chile. La presentación de Sandra Ríos y Pablo Carrasco desde la economía circular hacia una economía del crecimiento sostenible. La de Maritza Mujica, de economía naranja, impacto de las industrias creativas en el desarrollo de América Latina, y la de Javier Fernández del extractivismo frente al discurso de la sustentabilidad ambiental. Y con nosotros, como invitada, está Beatriz Bustos, ella es geógrafa, es profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, pero lo interesante es a lo que se dedica ella, de qué trata su investigación. Ella estudia la intersección entre economías rurales y la geografía del desarrollo, desde la ecología política. Investiga la tensión entre los paisajes locales dotados de recursos naturales y las políticas nacionales que definen su explotación. Y particularmente ella está preocupada por las consecuencias de esas políticas para el desarrollo local y la justicia social. Entonces, bienvenidos a todas y a todos nuevamente. Entonces vamos a comenzar con Javier, ¿no? Sí, perfecto. Sí, que Sí, nos va a hacer su presentación. Adelante, Javier. perfecto. Voy a Voy a dejar compartir. de grabar. Ok. Ahí está. Volvimos. Perfecto, ahí sí. Buenísimo. ¿Quieres ponerlo en pantalla completa? ¿Lo estás viendo? Sí. Perfecto. Ya, pues. Primero agradecer a la organización. Creo que este es un espacio súper interesante para poder trabajar y debatir en torno a los modelos de desarrollo y cómo finalmente nos vamos a enfrentar al proceso que viene. Con el Nicolás estamos en un proceso de investigación y esta es una investigación que está en curso respecto a un ámbito un poquito más teórico que la presentación anterior, respecto a las teorías del valor finalmente y cómo en Chile se ha aplicado una teoría neoclásica para establecer ciertos ámbitos de poder. En ese sentido, nosotros hemos estudiado tanto las experiencias de desarrollo en el siglo XX como ciertas ideas de la teoría del desarrollo para poder generar una nueva teoría del desarrollo en torno a la práctica de los modos de producción. Ahí, para no perder, como es poquito tiempo, preferimos hacer un resumen y leer un resumen de lo que es la investigación para poder como tener las ideas centrales y poder someterlas a discusión. Entonces, la siguiente. La generación del valor para la tradición neoclásica no puede emanar nunca de una verdad predeterminada. Por el contrario, su origen yace en la negación de este principio, en aceptar que la importancia de una actividad, producto o servicio se determina de forma completamente circunstancial
y solamente en comparación a otros productos, actividades o servicios. De esta forma, recae sobre el individuo la posibilidad de establecer su quehacer en base a la consideración propia respecto a este valor estático. La envidia de la tradición neoclásica respecto a las metodologías propias de las ciencias naturales, y especialmente de la física, llevan a considerar a la sociedad como un sistema que tiende al equilibrio, donde la sumatoria de sus partes individuales se estabiliza y ordena en base a supuestas estructuras subyacentes e inamovibles. Los resultados se mantienen sin importar el contexto, ni el año, ni los actores, dado que el ser humano sería unívoco en su actuar desde la creación. En línea con lo anterior, las relaciones personales entre los agentes neoclásicos es una regida fundamentalmente por la circunstancialidad de sus posiciones. En esta voluntad generalizadora es que se evitan las complejidades de la vida en sociedad por medio de la implantación de supuestos, cuyo único rol es establecer un manto para esconder aquello que la teoría neoclásica no es capaz de explicar. En este contexto, el problema del poder en la sociedad capitalista se debe solo a problemas de información y de imperfecciones de mercado. Para los neoclásicos, que las formas productivas no se adapten a la teoría es un problema de la sociedad y no de la teoría. Profundizando en esta problemática, la teoría neoclásica funciona solo en pos de reproducir el formato real de generación de valor y acumulación de capital y apropiación de excedentes. El poder y el trabajo que, administrados por un grupo de interés particulares y reducidos, determinan los objetivos y el camino que se ha de seguir para obtenerlos. Así, el mercado realmente libre solo funciona en aquellos sectores productivos que no tienen capacidad de acceder a los círculos de poder. Romper con el paradigma dominante implica incorporar las verdaderas relaciones entre el trabajo, el poder y el valor en el análisis económico, para así generar una teoría que comprenda el contexto productivo en términos dinámicos. Si observamos la producción como una relación social entre dos grupos, uno propietario y otro trabajador, lo primero que vemos es que en términos de Di Filippo no es posible la producción sin la participación de uno de estos sectores. En este sentido, antes siquiera de producir se debe dar cuenta de la existencia de este conflicto para establecer los pagos a cada sector. El salario entonces no posee ninguna relación con la producción misma, como diría la tesis neoclásica, sino que es un proceso exógeno determinado por la capacidad negociadora de los grupos involucrados. Bajo esta óptica, el dinero no es tan solo un medio de intercambio, sino que es una expresión de la dinámica de poder en la relación productiva. Para dar cuenta de esta relación dinámica debemos establecer los parámetros bajo los cuales se es capaz de generar valor agregado. El trabajo productivo surge entonces como el único dentro de la relación que efectivamente transforma materias primas en mercancías, mientras que el trabajo reproductivo actúa como sostén de esta forma de acumulación. Dicho esto, podemos visualizar las tres partes que sostienen el modo de producción capitalista: el trabajo real, productivo y reproductivo, como forma explícita de creación de valor; el poder como estructura temporal dinámica que adjunta los sectores monetarios y reales; y la teoría neoclásica como manto ideológico expresivo de un cierto grupo de poder con intereses particulares. Perfecto. El esquema esbozado previamente nos sirve para comprender los formatos y las estructuras conductivas a nivel nacional e internacional. El panorama global, lejos de tender hacia la homogeneidad que predecía la teoría, es uno caracterizado por experiencias de éxitos y fracasos en el proceso de desarrollo. La evidencia nos muestra que una porción importante de las políticas que serían erradas bajo el enfoque neoclásico han sido en realidad instrumentos fundamentales para generar dinámicas exitosas. Ejemplos de procesos recientes como los de Corea del Sur y Japón, así como otros más antiguos como los vividos en Inglaterra y Alemania, nos muestran un rápido crecimiento en un contexto que incluye mercados protegidos, reformas agrarias, industrialización forzada, tasas arancelarias elevadas, acceso al crédito bajo el control estatal, entre otras. La obtención del desarrollo y el poder económico que esto supone ha sido a menudo seguida por una política deliberada por estas naciones para influir en la arquitectura económica mundial, de forma tal de evitar que otras naciones puedan seguir este mismo camino. Luego, visualizamos claramente un mapa con centros productivos fuertes y periferias que cumplen un rol único en función de la dinamización económica de los centros. Esto puede ser expresado en términos nacionales por vía del concepto de la heterogeneidad estructural, donde vemos que las periferias contienen en sí mismas centros productivos modernizados y vinculados a sectores de alto poder adquisitivo versus periferias atrasadas que sustentan a las primeras. En este sentido, observamos que la dinámica del valor y generación de excedente descrita en un comienzo se observa empíricamente por medio del análisis tanto intra como intersectorial. Adentrándonos al caso chileno,
podemos observar grandes diferenciales de productividad entre la gran y la pequeña minería, que a su vez tiene una expresión en los grupos que se vinculan a cada uno de estos sectores, y por ello, a la vida política, así como diferenciales importantes de productividad entre otros sectores productivos y la minería como un todo. La heterogeneidad estructural surge entonces como un concepto clave para comprender la dinámica de producción chilena, y a su vez la concepción de centro y periferia nos otorga un contexto bajo el cual se determina internacionalmente lo que está permitido producir y el nivel de desarrollo al que podemos aspirar como sociedad. Pensar en perspectiva desarrollista para la economía chilena actual y para el proceso al que nos enfrentamos surge en parte como una respuesta a la parsimonia supuesta por el pensamiento neoclásico. Se trata de una respuesta que busca reivindicar la importancia de las complejas relaciones sociales y políticas sobre el sistema económico y no la determinación de este último como un ente aparte o hegemónico por sobre los otros dos. Además de esta tradición, observamos un país, a través de esta tradición, observamos un país con profundas desigualdades, donde los modos de producción privilegian al poder y la acumulación de corto plazo de ciertos sectores dominantes. Si observamos el crecimiento durante los años 90, vemos la monetización de recursos naturales, el aumento de pago al capital en desmedro del trabajo, el aumento de la deuda sin un correlato razonable desde los salarios reales, tanto del sector formal como informal, entre otros síntomas que nos muestran un camino cortoplacista y desigualizante. Dadas las estructuras de poder y la dominancia ideológica neoclásica, conseguimos la estructura productiva actual como una cortoplacista y que solo rinde frutos a un sector pequeño de la matriz productiva, que no visibiliza las posibilidades de complejizarse de modo de superar el escaso valor agregado que genera y distribuye. La labor de establecer un modelo de desarrollo para el Chile contemporáneo debe estar regida por una comprensión profunda de los distintos puntos expuestos anteriormente. Construir los modos y la relación a través de los cuales las sociedades hacen economía requiere comprender en primera instancia la naturaleza histórica de las relaciones de poder que han estado presentes en las naciones, al igual que el rol que han cumplido las distintas instituciones y la evolución de estas, para desarrollar el país que habitamos hoy. El proceso constituyente es una expresión institucional de un conflicto abierto con traducción hacia el modelo de desarrollo para las próximas décadas en el país. Las formas que adquiere la producción en Chile debieran aspirar a democratizar los frutos del progreso técnico, generar un sistema productivo complejo y establecer una matriz que dialogue con las necesidades de sustentabilidad de largo plazo. Un contexto de extractivismo no puede ser la solución, dado que ha demostrado contener rendimientos decrecientes, favorecer a sectores pequeños de la población e ir en desmedro de la protección de las comunidades y los recursos naturales del país. Muchas gracias. Gracias, Gabriel y Nicolás. ¿Todos se escuchan? Sí, ok. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar ahora a Pablo. No sé si estás por ahí. Ahí está Pablo. O si no está pronto Pablo, parece que no está, podemos cambiar y dejamos a Maritza. Entonces pasamos a Maritza, mientras que vuelve Pablo, y le vamos a compartir en la pantalla a Maritza. Tuvo un problema técnico, así que nosotros vamos a pasar a su presentación. Ahí volvió Pablo. Ahora estamos, Pablo, estamos con... Hola, Pablo. ¿Aló? Cambiamos, ahora va Maritza y perfecto. después vas vos, ¿te parece? Perfecto, no hay problema. Ok. Carla, ¿se ve bien la presentación? ¿Se comparte pantalla? Se comparte pantalla, se ve bien. Marisa te va a avisar para cuando necesite que les pases las diapositivas. Muchas gracias por los ajustes. Buenas tardes con todos. Gracias por el espacio de participación. El día de hoy voy a hablar de un tema que se denomina economía naranja, impacto de las industrias creativas en el desarrollo de América Latina. Siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo, muchas gracias. Bueno, acá he querido presentar dos cuadros representativos de un artista contemporáneo. En el primero vemos la involución del Parlamento, que básicamente
vemos en escena unos chimpancés sentados en los bancos verdes de la Cámara de los Comunes. Y bueno, he querido mostrar este cuadro en realidad porque tiene relación con el tema del que voy a hablar hoy día. Este cuadro fue pintado por el artista callejero Banksy y se subastó en más o menos 9,9 millones de libras esterlinas, lo cual es como 12 millones de dólares. Una obra bastante cara en la cual se pone un valor y un precio a la innovación y a la creatividad de un artista. De igual forma, la segunda pintura que ustedes ven en la parte de abajo de sus pantallas representa algo innovador. Era una bicicleta que estaba abandonada en una esquina y a raíz de eso el artista pintó a la niña que usa una de las llantas que le falta a la bicicleta como un instrumento de juego en realidad, e hizo que esa calle y ese lugar de Inglaterra se vuelva más famoso y que reciba a muchas personas que hoy por hoy quieren ir y tomarse fotos. Siguiente, por favor. En realidad, he empezado con esas imágenes para hablar sobre el tema en sí de la economía naranja, que es un término que se ha popularizado mucho en los últimos años. Y a nivel de Latinoamérica, una de las personas que más ha defendido esta teoría es precisamente el presidente colombiano Iván Duque, quien sostiene que las industrias creativas, que son parte de la economía naranja, son un gran motor de desarrollo. De hecho, se trata de una tendencia global que ya lleva muchos años cocinándose. Hay una serie de actividades que son naturales para nosotros, como ver las artes, televisión, ver patrimonio, leer, pero la vemos de una manera muy aislada, como silos de conocimiento y actividades no económicas. Pero cuando las conectamos con otras actividades que son no tan creativas, como por ejemplo la distribución, la producción, la comercialización y finalmente el consumo, todo cobra más sentido. Se trata de una cadena de actividades que permite una transformación. Parte de cómo una historia que se crea en la mente de alguien sobre, por ejemplo, un joven mago llega a un proceso que lo termina convirtiendo en un libro, en una película, en un parque temático. Es el caso de lo que pasó con Harry Potter, lo cual hemos visto todos, ¿no? Entonces, son todas esas actividades que se necesitan para que esta idea se transforme en bienes y servicios de carácter simbólico, lo cual nos permite compartir nuestra identidad. Son mentefacturas, producto de nuestra imaginación, pero que se convierten en algo tangible o también intangible que le ofrece un valor a la sociedad, pues le da identidad, le da ciudadanía y se crea así muchos empleos y se sueña con una economía que no sea tan dependiente de las fábricas tradicionales y más bien esté basada en aquello que nos hace felices. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando de todo eso, entonces, ¿de qué se trata la economía naranja o también llamada economía creativa? Pues es una economía que genera riqueza a partir de la propiedad intelectual como materia prima. La denominan así con ese color de naranja, también por Frank Sinatra, quien amaba este color, hasta el punto de que en una entrevista lo calificó como el color más feliz. Y de hecho, la producción de la economía naranja representó cerca del 6,1% de la economía global en el año 2005. Esta economía agrupa las industrias creativas y culturales relacionadas con las artes en general, con el turismo, con el diseño, la publicidad, el desarrollo de softwares y los servicios de la tecnología de información, entre otros en general. El concepto fue definido inicialmente por John Hawkins en el 2001 en su libro La economía creativa, cómo las personas hacen dinero de las ideas. Y en ese libro básicamente se establece que la propiedad intelectual es la que le da el valor a los bienes y servicios. Es decir, en síntesis, que las ideas generan dinero. Ya posteriormente, en el 2013, es Iván Duque, que en ese entonces trabajaba en el BIT, presenta junto con Felipe Buitrago el libro La economía naranja, una oportunidad infinita, en el que
se exponía cómo esa economía de la creatividad movió para el 2011, por ejemplo, 4,3 billones de dólares, y se trata de una economía que sigue en expansión. Y de hecho, en una sociedad que está en una transición hacia el mundo de los intangibles y que de una economía de bienes pasó más bien a una economía de los servicios, el talento se volvió en un recurso natural renovable que es el que está impulsando la economía actual. Siguiente diapositiva, por favor. Este concepto de la economía naranja está en formación y está asociada a las ideas, se disparó gracias a la existencia de las nuevas tecnologías de información, pues estaba potencializando el talento y la creatividad. De hecho, genera ingresos, crea empleo, se obtienen ganancias producto de la exportación, y por mencionar algunas cifras, por ejemplo, entre el 2002 y el 2011, como pueden ver en la presentación, el 12,1% de las exportaciones de bienes procedentes de la economía creativa aumentaron en los países en desarrollo. No obstante, a pesar de esta cifra importante, la industria cultural todavía está lejos de compararse con las grandes industrias nacionales en términos macro. Las razones principales, la carencia de apoyo estatal, debido a que la cultura es considerada todavía un tema secundario respecto de los principales motores de la economía, y también la escasez de estudios e investigaciones alusivas a las industrias creativas. Ahora, para aterrizarlo más a algunos países de la región, por ejemplo, esta economía generó el 3,3% de empleo en el Perú y representó el 1,8% del PBI nacional en el 2015. En ese sentido, siguiente diapositiva, por favor. Ahora quiero hacer una presentación respecto de las industrias creativas en sí. La economía naranja está constituida por la economía cultural y las industrias creativas y todas las áreas que le dan soporte a esa creatividad. Pero todos estos conceptos comparten un núcleo en común, que es la creatividad que da origen a los bienes y servicios de las industrias. Todos coinciden en vincular dimensiones abstractas como la cultura y el arte con otras más concretas como la industria, la economía o el mercado, y se articulan de una manera u otra con la propiedad intelectual y los derechos de autor en especial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vemos básicamente algunas definiciones respecto de las industrias creativas que han dado algunos organismos como UNESCO, UNCTAD y Inglaterra. Son aquellas que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. En sí, el potencial de estas industrias creativas en nuestra región, en América Latina, tiene que ver con la riqueza cultural de su gente, con la infraestructura ya existente, con el hecho de que compartimos un idioma en común y el capital humano que tenemos, que es enorme. Y todo esto, en general, puede convertirse en un auténtico motor de crecimiento de la economía. Siguiente, por favor. A pesar de las crisis que constantemente han azotado a nuestra región, las industrias creativas a nivel global crecen en promedio un 4,3% anual en el mundo, principalmente gracias a sus características, como son la intersección entre la economía, la cultura y el derecho, a que incorporan creatividad, y es una de las características del latino, ¿no? Que tiene un pensamiento divergente, que siempre está pensando en cómo mejorar las cosas que ya tiene, que existe una doble naturaleza en las industrias creativas. Por un lado, una económica, que tiene que ver con la generación de riqueza y empleo, y por el otro, una cultural, que tiene que ver con la generación de valores, sentido, identidades. Hay una demanda y un comportamiento de los públicos difícil de anticipar. Y en general, en las ciudades, las industrias creativas tienen efectos positivos en materia de empleo, porque son intensivos en mano de obra, especialmente de jóvenes, pero también generan externalidades positivas. De hecho, Richard Florida, un urbanista, argumenta que las ciudades que concentran tecnólogos y artistas atraen personas muy productivas y generan grandes inversiones y empleos también en otras áreas económicas, como el turismo, la manufactura 4.0, la gastronomía o el sector inmobiliario también. Siguiente, por favor.
Bueno, en base a todo lo mencionado, es preciso hablar ahora de las políticas culturales, que son todas aquellas que motivan y propician que se sigan generando este tipo de industrias. Entendemos a las políticas culturales como el conjunto de orientaciones, normativas y proyectos que están destinados a democratizar la producción, la circulación y el consumo de objetos y servicios culturales. Los principios fundamentales de estas políticas básicamente son la promoción de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural, el fomento de la creatividad a través de ciertos programas que se pueden propiciar y la consolidación de la participación ciudadana. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva presento los resultados producto de una entrevista que se tuvo con artistas y empresarios culturales, a quienes se les hizo ciertas consultas respecto de cómo consideran que está actuando el Estado para propiciar los sectores creativos. De los entrevistados, el 30% refirió que ha identificado problemas que limitan el desarrollo de su actividad productiva en el momento de la comercialización. Una de las percepciones es que las personas no atribuyen valor a los bienes culturales y hasta creen que la cultura debe ser gratis. En ese sentido, mucho tiene que ver el uso que se le otorgue, además del valor simbólico que tenga por la gente. Ahora, también hubo un porcentaje de los entrevistados que manifestaron que el problema se ubica en el momento de la difusión y divulgación de sus obras. En síntesis, refirieron que no existe suficiente publicidad o espacios adecuados para que puedan exponer sus obras. Otra problemática que manifestaron radica en el financiamiento, dado de que si quieren producir en serie enfrentan problemas de financiamiento, pues cuando alguien va a una institución financiera es más fácil que le otorguen un crédito si dice que es para una empresa que va a producir uniformes para una empresa, por ejemplo, a que diga de que va a ser para implementar un salón de venta de esculturas, por ejemplo. Y también hubo un entrevistado que manifestó problemas en el momento del registro de derechos de autor, pues sostuvo que existe mucha burocracia y si a pesar de ello se logra registrar los derechos, es muy difícil combatir la informalidad, ya que las autoridades competentes no le generan la confianza en tanto que no se prestan las garantías adecuadas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva básicamente se detalla exactamente lo que manifestaron ciertos entrevistados. Por ejemplo, describen el problema literalmente así. Si es que no pertenecen a alguna institución o colectivo, es más complicado conseguir los espacios para exhibir las obras. A veces también requieren las obras de un grupo de artistas para ser exhibidas bajo una misma temática. Por ejemplo, para que les presten determinada sala para que éstas sean expuestas. O consideran que la movilización o distribución de los productos constituye un problema, pues a veces es difícil ingresar a nuevos mercados en los cuales no los conocen. Entonces es necesario tener contactos o que las autoridades competentes puedan apoyar a los artistas. Otro entrevistado manifestó literalmente lo siguiente: quiero crecer, pero para ello necesito financiamiento y considero que las actividades culturales o artísticas no tienen el respaldo de las instituciones financieras, pues consideran que es riesgoso y no rentable. Entonces, las posibles soluciones que los mismos interesados plantearon fueron las siguientes. Por ejemplo, una membresía en asociaciones profesionales trae nuevos contactos y cooperación en los mercados. Es necesario también que las autoridades competentes trabajen promocionando a las empresas relacionadas al arte. Y por último, es que deberían haber instituciones que respalden a las empresas creativas o presten alguna garantía a través de la cual se pueda acceder al financiamiento que tanto anhelan. Siguiente, por favor. Y bueno, continuando con algunas de las expresiones por parte de los empresarios culturales, ellos manifiestan que en ocasiones han visto expresiones de personas que consideran demasiado caro un producto, lo que les mencionaba, que la gente cree que el arte es gratis, pero es una ocupación digna y como tal también debe ser remunerada.
y el tema de las trabas burocráticas para el registro de los derechos de autor, y que deberían haber más espacios de capacitación actualizados, más aún en un área que evoluciona tanto para el caso de las empresas que se encargan de la prestación de servicios de software o hardware. Como soluciones, se puede organizar capacitaciones que busquen la reflexión de la importancia de las actividades artísticas. Es necesario una mayor supervisión y fiscalización de los derechos de autor. Si no, no tiene sentido que haya un registro en realidad. Y debe haber alguna institución que supervise la calidad de los cursos que se enseñen referido a los sistemas informáticos. Siguiente, por favor. Bueno, en base a eso he querido presentar por la premura del tiempo principalmente las recomendaciones. Una de ellas es que es necesario superar las brechas en los datos. En general, las actividades culturales se pueden identificar con precisión dentro de los sistemas de clasificación industrial estadística, pero solo en el nivel más alto de desagregación. Esto crea dificultades, ya que los datos proporcionados por la Oficina Nacional encargada de las estadísticas de muchas variables, por ejemplo el PBI, a menudo solo están disponibles para los sectores de la industria en un nivel más alto de agregación. Entonces, un enfoque sugerente sería que el Instituto Nacional de Estadística o quien haga sus veces en el resto de países pueda comprometer recursos para realizar encuestas de negocios, para recopilar suficiente información para producir datos con el nivel requerido de granularidad, para estimar el rendimiento y el empleo de las industrias creativas. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que va cargando también se evidenció que es más fácil encontrar información respecto de industrias creativas, pero, por ejemplo, número de museos, de cines, de librerías, ese tipo de información, pero encontrar información concretamente que nos pueda ayudar a hacer más visible los impactos económicos o en el desarrollo es más complicado. Es una data que hay que trabajar y que sería necesario que se estandarice a nivel de todos los países para tener un estudio con menos sesgos. Otra recomendación es asegurar la participación de los interesados, lo que quizás sea el aspecto más importante de la producción de estimaciones de industrias creativas para la región. Se debe garantizar que las instituciones ediles estén de acuerdo en medir el sector de una manera común. Para medir con precisión al sector, los gobiernos pueden encargar encuestas adicionales o cambiar un enfoque que se ha utilizado en el pasado para medir los sectores. Dado que eso implicará cambios y acciones por parte de las regiones a nivel nacional, es importante que cada una se involucre de manera apropiada en el proceso y esté lista para poder enfrentar este desafío. Siguiente, por favor, y me parece que ya es la última, pero quería terminar con esta frase. No podemos pensar en una sociedad justa y con mejor calidad de vida si es que la cultura no asume el papel protagónico que le corresponde. Después de todo, en el manual de la economía naranja existen 7 reglas de oro y la séptima es que la economía naranja es una conversación, no una conferencia, así que estoy presta a poder resolver algunas consultas o que podamos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza, por la presentación. Estuvo muy interesante. Y ahora le damos paso a Pablo con la última exposición y después abrimos la discusión. Así que, Pablo, no sé si necesitas compartir pantalla o No, qué así vas a nomás. hacer. Tengo todo lo necesario. Perfecto, Gracias. adelante. Bueno, muchas gracias al CICLA y a la Universidad Católica por aceptar el resumen. Lamento que mi compañera Sandra Río no pueda estar porque ella está haciendo una investigación en su universidad. Bueno, nuestro trabajo, que esperamos sea concretizado en artículos que estamos trabajando para el próximo año, en alguna revista, habla sobre la economía circular y las paradojas que refleja la economía circular. Mi nombre es Pablo Carrasco, soy de la Universidad de Chile. ¿Qué es la economía circular? Según investigaciones en economía, empresa e industria aseguran que es una estrategia o una forma rentable, eficiente e innovadora de usar los recursos naturales de los que extraemos, es decir, la industria extractiva. Según afirma una reciente investigación de la Fundación Ellen MacArthur, la economía circular se concibe como un ciclo, y esto es textual, como un ciclo de desarrollo positivo y continuo, que preserva y mejora el capital natural, es decir, los recursos de la naturaleza, que optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar reservas finitas, como casi todos los recursos, y flujos renovables.
una estrategia sobre el uso eficiente de los recursos naturales basado en la renovación, es decir, en el reciclaje de un elemento natural o producto procesado en tantos ciclos de tiempo sean suficientes para satisfacer todos los usos basados en la modernización ecológica. Si bien cómo se concibe y entiende la economía circular, tiende a expresar mejores resultados de la gestión de la naturaleza, y se ha discutido que tiene mucho más provecho que la economía lineal capitalista. Pero creemos que este paradigma, si bien es una alternativa, como ha sido concebido en muchas conferencias a las que yo incluso he asistido, está lejos de ser una respuesta contundente a la coyuntura, no solamente del cambio climático, sino que de nuestro estilo de vida y de consumo. La paradoja nace del planteamiento desde el enfoque de la economía ecológica, que visibiliza la dependencia que tiene la especie humana, y en concreto la organización de las actividades económicas, del buen funcionamiento de los ecosistemas, que proporcionan el soporte básico para la vida. Es decir, la paradoja está en el consumo constante de los recursos naturales que extraemos y no de la renovación de los mismos. En este punto es clave entender que todos los procesos económicos consideran la transformación de energía, es decir, el procesamiento de la creación de papel, de la industria automotriz, dependen de la energía. Para entender la irreversibilidad de estos procesos es necesario entender y conocer la segunda ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica, que establece que si bien todo el trabajo mecánico puede transformarse en energía, no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Lo voy a explicar de esta forma. Según la segunda ley de la termodinámica, esta ley determina la irreversibilidad de los procesos físicos. Es posible comprobarla fácilmente, bastando quemar una cantidad determinada de papel, una hoja por ejemplo, y luego juntar las cenizas restantes. Comprobaremos, por ejemplo, que el peso de esta es inferior a los 10 gramos originales, ya que la parte de la masa del papel se convirtió en CO2, que es expulsada hacia el ambiente, la cual es irrecuperable y que tiende a la dispersión y al desorden. Este proceso no podrá revertirse. Como el consumo de petróleo, que es básico en la economía capitalista actual, es el motor del sistema, un sistema de transición a ese tipo de o que pretende reutilizar la energía consumida, debe considerar urgente un cambio de proceso del modo de producción y los comportamientos de consumo, y asumir que incluso el crecimiento económico tiene límites, porque no podemos depender siempre de lo que podemos extraer de la tierra o del ecosistema. Como les decía, incluso el crecimiento económico tiene límites físicos que deben interpelar a racionalidades alternativas, es decir, otro modelo de economía, que escapen del homos económicos, es decir, el hombre económico, y consideren subjetividades, identidades y emociones. Para finalizar, si queremos transitar a un modelo de economía alternativa, la reflexión crítica de una nueva lógica de producción y consumo es un tema imperativo, ético y moral. Actualmente, en un mundo de crisis permanentes, como lo estamos viendo con la crisis climática, requerimos repensar el modelo de crecimiento existente y ajustarlo a escalas adecuadas a la propia salud de los ecosistemas. En este sentido, el decrecimiento sostenible se presenta como una alternativa real de desarrollo donde se ajuste el bienestar de la sociedad. Decrecimiento sostenible, y lo podemos debatir con el primer expositor, es que el crecimiento no dependa de los usos, o más bien del consumo de los recursos naturales ad infinitum, porque sabemos que en algún momento, debido al exceso y a la sobreexplotación, estos elementos pueden terminarse. La paradoja es, por ejemplo, voy a demostrar un caso. El 18 de mayo del 2020, el país se convirtió, Chile, en el primer país latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico, de acuerdo con los datos proporcionados por la red global de huella ecológica, Global Footprint Network. Aquí hay una paradoja porque creemos que toda la industria o toda la cadena productiva debe transitar hacia un modelo donde se haga sostenible el uso de la energía. No podemos seguir permitiéndonos, en este caso, incluso se augura que podríamos entrar a una crisis climática hacia el 2050, incluso antes, al 2040, sobre el uso de la energía. Debemos transitar hacia un modelo que nos posibilite pensar más allá solamente de la extracción de madera o recursos naturales. Debemos adaptar nuestro modelo de consumo a las capacidades tecnológicas que tenemos.
Mi presentación fue bastante corta, pero es un pequeño adelanto de una investigación que queremos hacer con mi amiga Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias a todas y a todos los expositores, expositoras. Y bueno, después de estas intervenciones que hablan sobre neoextractivismo, economía circular, modos de producción y economía naranja, todos relacionados y vinculados sobre preguntas similares, abrimos la mesa para la reflexión. Entonces, por el momento, no sé si alguno de los expositores o Beatriz quiere hacer alguna pregunta o hacer una reflexión, o si no, yo puedo también... Yo tengo anotadas ok. anotadas algunas ideas para conversar. Perfecto. Bueno, primero que todo, gracias a Carla por la invitación y a todo el equipo que está detrás haciendo que funcionen estas conferencias virtuales. Creo que este año ha sido difícil para todos y una de las cosas más bonitas y enriquecedoras de la academia es el encuentro cara a cara y humano donde conversar y pensar temas de interés. Entonces, tratar de traducir eso a estas instancias virtuales es un desafío y me alegro de que me hayan invitado y espero que podamos generar ese espacio. También le doy las gracias a los presentadores, a los expositores por abrir el abanico de temas para conversar. Voy a plantear algunos temas en común y después algunas preguntas particulares a las presentaciones. Primero creo que es importante reconocer, sin ánimo de pecar de localista, pero es importante reconocer lo que pasó el domingo en Chile. Es un momento fundamental en la historia de nuestro país porque por primera vez en la historia la sociedad chilena va a definir y ponerse de acuerdo en este pacto social, en el pacto común que va a regir nuestro futuro de una manera paritaria, que es muy importante, pero donde el tema ambiental está en la base y va a estar en la base, debiese estar en la base, es nuestra responsabilidad como persona interesada en temas de ecología de promover que en lo posible nos acerquemos a algo parecido a una constitución ecológica. Entonces las conversaciones y los temas que plantean las presentaciones son centrales para empezar a darle contenido y sustento a qué significa o qué sería una constitución ecológica. La discusión de Javier sobre neoextractivismo es clave y él hizo las preguntas, las primeras preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto avanzamos hacia otras lógicas? ¿Cómo cambiar la lógica? La lógica extractivista no es una lógica solamente neoliberal, es una lógica histórica de la economía política de nuestro país desde que somos colonia española. Entonces, ¿cuál es la alternativa al extractivismo? Y tenemos que empezar a ser creativos a propósito de lo que presentaba Maritza, ¿cierto? Y ocupar nuestra creatividad y generar economías de la creatividad y la innovación para una sociedad del futuro que también está amenazada y debe enfrentar la crisis climática que es planetaria, ¿cierto? Y nuestro país tiene que hacerse cargo de eso en su economía, en su estructura económica, pero también en el sistema político que debiese permitir a las futuras generaciones hacerle frente a esos desafíos. Entonces, las preguntas sobre extractivismo son importantes. ¿Cuál sería una matriz alternativa? ¿Cuál es el rol que como sociedad le queremos dar a la naturaleza en nuestro sistema económico? Pero también reconociendo el sustento espiritual, cultural y simbólico que tiene la naturaleza en nuestra convivencia. Y aquí estoy hablando de reconocer la diversidad étnica, cultural y política que tiene nuestro país y por tanto reconocer que las comunidades indígenas tienen como visiones de la naturaleza distintas que debiesen recogerse en este nuevo documento. Entonces, la pregunta sobre el extractivismo o el neoextractivismo es importante. Tenemos que también
mirar las experiencias de países donde se han implementado constituciones que se han hecho cargo, y Javier hablaba del trabajo de Gudinas y de Acosta, que son bases interesantes para hacer esa reflexión. También me parece que muy interesante lo que presentaron Gabriel y Nicolás sobre la teoría del valor. Efectivamente, a mí me llama la atención porque las preguntas clásicas de la economía política sobre los límites de la riqueza, ¿cierto? Y qué es lo que produce la riqueza de las naciones, la pregunta clásica de Adam Smith. Llevamos, ¿cuánto? 400 años después y seguimos tratando de pensar y darle una respuesta más creativa. Pero están en la base de nuestro problema, están en la base de los nudos al desarrollo, y aquí está esa palabra, desarrollo. Yo quiero invitarlos y desafiarlos a que repensemos si necesitamos, a la luz de las crisis ecológicas que se están presentando, seguir hablando de desarrollo. El desarrollo está basado, y aquí lo conecto también con lo que planteaba Pablo, la idea de crecimiento, de un crecimiento lineal y exponencial. Y eso es la base de la crisis ecológica. Entonces, quizás hay una alternativa a la economía circular, Pablo, que es el concepto del decrecimiento. Entonces, yo creo que la economía circular es un concepto que se usa en el mainstream, es promovido por la Fundación MacArthur y por la Unión Europea como una forma de, voy a ser muy crítica, ¿no?, del greenwashing, de hacer una especie de lavado ambiental. Lo que fue en los 90 el concepto de desarrollo sustentable es hoy el concepto de economía circular. Es un concepto que busca darle legitimidad a la continuidad de un modelo de explotación y degradación ambiental que se sostiene en una economía de crecimiento. Y prueba de ello también es que la economía circular, en vez de tener toda esta mirada holística y sistémica sobre lo que es un sistema económico, se termina concentrando en la práctica en los desechos, que es el último paso de la cadena productiva, ¿cierto? ¿Qué hago con los desechos? Y la respuesta es los transformo en valor y creo valor a través de ellos. Reciclaje, reusar, es darle valor a algo que por naturaleza, y tú explicabas la ley de la termodinámica, ¿cierto? Se va a producir igual. Pero eso no soluciona el pecado original, podríamos decirlo, que es una economía basada en la producción y el crecimiento. Entonces, creo la invitación es a pensar qué es lo que estamos promoviendo al usar y sistematizar estos conceptos como economía circular en este nuevo debate de tratar de encontrar un nuevo vocabulario y una nueva lógica que piense en el futuro. Y ahí también le planteo a Maritza digamos, extrapolo un poco esto. La economía naranja también se basa en la propiedad intelectual y las patentes. Y América Latina tiene un problema muy serio de robo intelectual, ¿no? Del material genético, el tema de la biopiracy, ¿no? De el uso y ¿no?, explotación de material genético de los Andes, de la comunidad andina, del Amazonas, que se lo llevan las farmacéuticas y crean medicamentos muy costosos. Si tú haces un estudio de las patentes y la geografía de las patentes, la mayoría de estas está en Estados Unidos y Europa, no está en América Latina. Entonces, cuando hablamos de economía naranja, yo creo que hay que también ser crítico de lo que significa el concepto desde el punto de vista de la generación de riqueza local. Sí importa dónde, y las ideas se mueven y viajan y son mucho más ¿no?, etéreas que un salmón, pero las ideas debiesen generar valor en el lugar y en nuestras economías. Y ahí tengo una pregunta para ti que tiene que ver con el rol del Estado. En Chile, el Estado ha fracasado en generar, por ejemplo, clústeres y economías del conocimiento y de la innovación asociadas a la industria minera, a la industria del salmón. Hay muchos ejemplos de políticas públicas fallidas que buscan generar estas economías del conocimiento asociadas a estos enclaves productivos basados en recursos naturales. Entonces, ahí se conecta con lo que planteaban
los colegas sobre la teoría del valor, ¿no? ¿Qué es lo que genera valor en las economías del conocimiento y de la innovación? Sobre todo además en países que somos muy malos consumidores de patentes. O sea, si a ustedes les pregunto si pagan por la película original o bajan la pirata, estoy seguro que nadie puede levantar la mano. Entonces, en países donde no valoramos ni estamos dispuestos a pagar justamente por la propiedad intelectual, creo que hay que hacer un trabajo mucho mayor para que efectivamente se transformen este tipo de economías en alternativas. Entonces quiero plantearle, bueno, a Gabriel y Nicolás les recomiendo, si es que ya no lo han leído, el trabajo de David Harvey y Neil Smith con las teorías del desarrollo desigual, que, que hacen todo un trabajo de cómo circula el capital y cómo esta diferenciación geográfica en el movimiento de capital va generando también una geografía del capitalismo donde la combinación entre trabajo, naturaleza y capital va diferenciando las distintas economías. Me pareció interesante lo que plantearon sobre el poder y el peso económico como forma de entender el acceso diferencial al poder y la política chilena. Efectivamente, un tema que no hemos querido mirar y quizás es otro de los ejes que está en la base del estallido social del año pasado. Pero el desafío es tratar de traducir a un lenguaje mucho más cercano a la calle todo lo que ustedes plantearon para poder entender masivamente cómo, dónde y quiénes generan valor en Chile. Necesitamos que los trabajadores en Chile se den cuenta de cuál es su rol en la generación de valor, para que se posicionen desde una posición, ¿no?, valga la redundancia, distinta en las lógicas de poder. ¿Cómo traducir esto a un lenguaje sencillo que les permita a los trabajadores y a los territorios rurales donde se produce la extracción posicionarse de mejor manera, entendiendo el peso que tienen en la economía? Eso, quería dejar esas preguntas, pero también dar espacio para abrir a la conversación entre todos. Muchas gracias, Beatriz. Dejaste varias preguntas, entonces, para moderar un poco esto, no sé si alguno quiere empezar. No sé si los chicos Nicolás y Gabriel o Maritza. Como ustedes prefieran, la verdad, yo contento de comerles como ¿Vale? además. Perfecto. Sí, yo creo que un poco la labor que nosotros tratamos de plantear a través de la idea del rol que ha cumplido el desarrollismo de forma histórica como un objetivo que siguen las naciones, es una lectura que viene desde el análisis del contexto geopolítico que atraviesan los países que buscan en alguna medida desarrollarse. Entonces, yo creo que lo interesante de entender la lógica del valor desde la perspectiva desarrollista es poder ver cómo al final hay una presión que viene a menudo desde afuera, desde agentes, ya sea otros gobiernos, otros estados, de tomar una posición sobre lo que se hace en el desarrollo. Y cómo puede un país, por un lado, gestionar y tener la autonomía suficiente para tomar el tipo de decisiones que son mejores para sí mismo. Y dentro de eso, obviamente, está la protección del medio ambiente. Pero cómo nosotros somos capaces de generar ese espacio y esa posibilidad de tomar decisiones de forma autónoma, pasa por un reconocimiento de cuáles son los distanciamientos y cuáles son las diferenciales de poder que permanecen en una sociedad, y cómo la lógica productiva, a menudo apoyada desde afuera, permite que se mantengan esos desequilibrios de la sociedad. Entonces, creo que un punto que tocó Beatriz, que es fantástico, es cómo podemos hacer que la ciudadanía se dé cuenta de quiénes son los que tienen el poder productivo, quiénes son los que determinan lo que se hace en un país, a fin de cuentas, en términos económicos. Y lo que hemos vivido, el proceso que llevamos viendo ya un año, en buena medida, si bien no es directo, pero creo que da un sentimiento hacia esa idea. La idea de dignidad, al final, en cierto sentido, encapsula
el desenmascaramiento de este cinismo, si se quiere, del modo productivo que vivimos hoy en día, donde hay lógicas que están determinadas por el mercado, pero hay otra lógica que es permanente, que se basa en las relaciones políticas y sociales, que es la que a fin de cuentas viven las personas. Entonces, para tratar de orientar cómo salir de este esquema tan cerrado que nos deja el pensamiento neoclásico como escuela de pensamiento económica, creo que tenemos que apoyarnos en las ideas que ya sabemos que han servido como un quiebre estructural para este pensamiento, como una base. Definitivamente todos los procesos de desarrollo o de cambio estructural, de cambiar la forma en la que se hacen las cosas en cada país han sido distintas y responden a lógicas distintas y han tenido errores distintos. Pero a través de este estudio creo que nos permite tener una idea de cuáles son los distintos factores que son interesantes y que deben formar parte de la discusión que vamos a dar ahora dentro de nada. Pensando un poco en eso, Nicolás, y que, bueno, y que Beatriz puso un ejemplo, ¿no? De los ejemplos de los países europeos. Hay que usar capaz que los ejemplos de ellos, pero para pensar en la región nuestra, que es de realidades que son diferentes, ¿no? Hay un artículo muy interesante que dice qué tan verdes son los países que se dicen ser verdes, cuando en realidad están, claro, tienen sus bosques, sus ríos no contaminados, pero vienen y instalan sus fábricas en otros lugares del mundo, como por ejemplo África o América Latina. Entonces es un poco hacer esa crítica, lo que Beatriz decía de que ese lavado de imagen. Entonces usar ese tipo de ejemplos capaz, pero para pensar desde nuestras realidades, que son bien similares, porque Chile no es distinto a Uruguay, no es distinto a Argentina, no es distinto a Brasil en cuanto a lo que es la injusticia ambiental y social. Entonces, aprender de lo que otros hicieron, pero bajarlo a nuestras realidades. Disculpen que me metí en su conversación. No, tranquila. No sé si Gabriel me querría complementar en algo, en algún punto. Sí, yo quisiera. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando lo que decía Beatriz sobre el greenwashing y me acabo de acordar del nuevo logo que tiene la empresa British Petroleum, petróleo británico, que ahora se hace sostenible y piensa en la naturaleza, pero igual sigue siendo una empresa de petróleo. Y está con colores verdes de muchos tonos, pero sigue siendo una empresa que trata de ocultar su responsabilidad en el medio ambiente. Con una investigación que estamos haciendo con unas chicas de la Fundación MAPE con la que pertenezco, quisiera dar algunos elementos de por qué es tan urgente pensar en la renovación de los recursos que ya hemos utilizado y cómo esto impactaría en el medio ambiente. No sé si conocen la comuna de Tiltil, que queda en Santiago, que es famosa por sus basurales. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, IEA, estima que la producción de cemento, que básicamente se usa en la construcción y que también es depositada en los basurales, aumentará entre un 12 y un 23% para el 2050. Con respecto a los rellenos sanitarios en Tiltil, que son muchos, y que muchos de ellos son ilegales, Tiltil solo recibe 12 toneladas de basura al día, correspondiente al 67% de los residuos del Gran Santiago, del área metropolitana de la ciudad. Y quisiera darle un último ejemplo para pensar. Más del 80% de las aguas residuales generadas por la sociedad, es decir, por Santiago, retornan al ecosistema sin tratamiento previo. Es lo que se llama como las aguas grises. La mala gestión de estas aguas residuales tiene un impacto muy negativo sobre la salud, como es conocido. De hecho, no sé si se acuerdan que hace unos 3-4 años hubo un gigantesco incendio acá en Santiago. Yo vivo en la Florida y la quema de basura de los basurales de Tiltil se podían ver. Uno podía ir al segundo piso de una casa y se podía ver el incendio. Pero con respecto al agua servida, la mala gestión de estas aguas residuales, y esto lo puedo, si quieren compartir acá en el chat, tiene un impacto muy negativo sobre la salud, la desnutrición y el medio ambiente. Cada año 1.800 millones de personas están en riesgo de contraer enfermedades como diarrea. Y evidentemente las personas más afectadas son como la comuna de Tiltil. Es decir, el problema de los rellenos sanitarios es que no se hace absolutamente nada con ellos. Es un gigantesco hoyo donde se deposita basura.
y al parecer nadie, ninguna autoridad, ninguna institución está capacitada para hacer algo o gestionar esos recursos de manera eficiente, porque al final son recursos naturales que alguna vez, o que, claro, venían de la naturaleza, pero al final no se hace nada con ellos. Y no sé si la institución o las instituciones ambientales en Chile han dimensionado el real problema de ello. Solamente para ponerlo como corolario al debate. Lo que pasa es que a las 7 tengo justamente una investigación sobre este tema en Tiltil, por eso lo debo dejar después, pero voy a seguir escuchando el tratamiento del tema. Muy interesante. Y en realidad solamente quiero acotar algo, que el tema de lo que estás haciendo vos, Pablo, de todos esos datos que tenés, toda esa información, es muy relevante porque la ecología política en realidad nace más bien desde un pensamiento más teórico, más crítico, pero, y desde capaz las disciplinas más sociales o más humanas, no desde las ciencias más naturales, como la ecología necesariamente, que trabajan con los datos. Entonces, este tema de generar interdisciplina, de trabajar en conjunto, que igual a veces es difícil porque los lenguajes muchas veces son barreras y hay que trabajarlos. Es muy interesante tener los datos, hablar con gente que teoriza, con gente que sabe manejar los datos y llevar las propuestas que son basadas en evidencia, porque al final hoy en día lo que te van a pedir las personas que toman decisión es información, es datos. Entonces, el tener los datos hoy en día es muy importante para poder generar esas políticas basadas en evidencia, que es algo que Chile bueno, la región está empezando a hacer hoy en día. Ahí por si acaso dejé el link para que puedan ver la investigación que hizo el Dínamo Muchas gracias. sobre el tratamiento de basura en la capital y el relleno sanitario que significa Tiltil. Muchas gracias. No sé si hay algún expositor más quiere responderle a Beatriz. No, para seguir un poquito con la discusión que está bien interesante. Bueno, perfecto. Sí, pues sí, está bueno. No sé si vieron este meme de Canadá en tu país y Canadá, sí. O sea, Canadá propio versus Canadá cuando te visita, ¿cierto? Sí. Y es bien interesante esto porque volviendo a hablar un poquito de la geopolítica, ¿cierto? Y cómo se imponen ciertos sectores como productivos internacionales, en donde por un lado te están diciendo, están imponiendo políticas medioambientales, ¿cierto? Pero por debajo son ellos los que están destruyendo el medio ambiente en los países y son ellos los que imponen las lógicas de desarrollo. Y eso genera contradicciones en la economía interna, en la estructura productiva interna, que son súper difíciles de contrarrestar. O sea, hay unos estudios que se hicieron en la CEPAL el 2009 que hablan sobre, bueno, caracterizan un poco la heterogeneidad estructural en Chile y vemos que la productividad de la gran minería llega a superar hasta en 1000 veces la productividad de la pequeña minería. Y eso nos deja con sectores marginalizados de trabajadores que son menos productivos y que ganan salarios menores, ¿cierto? Pero que a su vez estos sectores de menor productividad, ¿cierto? No solo la minería, sino la agricultura, el comercio, llegan a emplear a casi un 80% del empleo nacional, ¿cierto? Entonces tenemos, por un lado, imposiciones geopolíticas respecto a las formas de desarrollo, tenemos niveles de productividad muy diferentes que terminan en salarios muy diferentes, ¿cierto? Y en rentabilidades de capital, ¿verdad? Y tenemos sectores muy marginalizados dentro de la sociedad. Creo que estos tres elementos, cómo los juntamos y cómo se ha ido expresando esto en organización hace 20 años, ¿cierto? En conflictos socioambientales, bueno, yo diría que la revuelta popular del año pasado viene de mucho más atrás, ¿cierto? Una organización constante de grupos de trabajadores. No sé cómo esto se llega a enfrentar en el momento de los que hubo, como finalmente enfrentarse a China y decirle a China como dejen o sea, no sé, dejen de comprarnos el cobre barato, ¿cierto? Y exportarlo así, siendo que es como, creo que un 15% del Producto Interno Bruto, es bien complejo y requiere de un cambio en la estructura de poder y una organización social
bastante potente, ¿cierto? Y no solo social nacional, sino a nivel latinoamericano, lo que se vio un poco en este ciclo progresista, pero que también este ciclo progresista, como comentaba en la primera presentación, se basó en el extractivismo también para mantenerse, ¿cierto? El caso de Bolivia o Venezuela son buenos ejemplos de cómo finalmente se mantiene en lógica extractivista. Yo ahí, bueno, en verdad ninguna respuesta, pero creo que hay un debate que dar sobre cómo nos imponemos para, por un lado, poder homogeneizar la matriz productiva, mejorar la calidad de vida finalmente de las personas, y enfrentarse, o sea, mantener como las necesidades de las comunidades que se están viendo afectadas por las grandes minerías, ¿cierto? Por la agricultura y las forestales, para poder sustentar un modelo de desarrollo que sea efectivamente sostenible en el largo plazo, finalmente, si no se acaba. Pero eso era un cortito. Muchas gracias. Igual un poco como que aportando a tu idea, no sirve de mucho generar lazos a nivel regional para, si es que no querés dejar de exportarle a China, si es que cada país por sí solito tiene sus tratados de libre comercio con China. Entonces ahí no estaría funcionando la cosa porque estás en una lógica competitiva. Entonces Sí, si Uruguay tiene su tratado de libre comercio con China, Chile tiene su tratado de libre comercio, al final va a ser difícil generar una lógica más regional. Pero eso es un poco aportando a tu dilema, para ahí, pensar un poco. sí, dos muy cortitos. Es interesante ahí que el libre mercado realmente como que no funciona, simplemente uno puede ver las lógicas que no son de libre mercado, sino que son de grupos poderosos dentro de las sociedades que establecen los precios, ¿cierto? Y establecen lo que se vende y lo que se produce. Solo eso. Diego, ¿vos querías decir algo? Hola, sí, yo quería hacer una pequeña pregunta. Sumándome un poco a lo que estaban hablando ahora último, les quería preguntar, porque hacia los años 50 y 60, para explicar por qué Latinoamérica no había dado el salto al desarrollo luego del proceso de industrialización, empieza a surgir con mucha fuerza la teoría de la dependencia. Pero pareciera que esa teoría ha caído en desuso, en el olvido en los últimos años, en las últimas décadas. Hace poco el presidente de Chile daba una conferencia diciendo que los países latinoamericanos, con todos los recursos que teníamos, habíamos cometido el error de no lograr el desarrollo, olvidando décadas de dependencia que habían generado ese subdesarrollo. Entonces les quería preguntar si esa teoría puede ser reactualizada hoy en día para explicar por qué primero no llegamos al desarrollo y luego por qué no podemos implementar efectivamente modelos sustentables de productividad, que es un poco lo que estaba hablando Gabriel, Nicolás, Pablo. Y si puedo intervenir, creo lo último. Perdón. Si esa teoría se podría, porque yo creo que como historiador, yo creo que es importante mirar un poco el pasado para ver el camino que vamos a recorrer en el futuro, porque si no, nos pasa muchas veces que tenemos los mismos problemas de siempre y tropezamos una y otra vez. Y a Maritza le quería preguntar si en un mundo de la web 2.0, con toda esta digitalización, quizá no parece un poco anacrónico tener que estar pagando por escuchar música, por ver una película. No digo que la creación tenga que ser financiada de alguna forma, pero cuando producir un CD más, o una película más, o un JPG más, no sale ni $1 más. Me da la impresión de que estar pagando por esa película como si fuera un bien, como si fuera una naranja, como si fuera un bien que al consumirlo se gasta, me da la impresión de que es anacrónico, que tenemos que desarrollar formas de financiamiento de la cultura que sean diferentes, que no pueden estar necesariamente vinculadas a la oferta y la demanda y al consumo de la cultura como un bien. Quería proponer eso como una plataforma de discusión. Entonces, para organizar un poco las dos preguntas de Diego, primero Beatriz, yo igual a mí me gustaría responder, pero yo creo que Beatriz lo va a decir. Y después Maritza responde a la otra pregunta. Adelante. ya no sé si voy a responder, pero yo creo que tenemos que dejar de hablar de desarrollo. Tenemos que sacarnos esa lógica que está dentro de nosotros, que nos implica que hay una progresión y hay etapas, que si
nos portamos bien y somos creativos, vamos a llegar a algún lugar. Yo creo que hay que, a propósito de aprender de la historia y de la dependencia, esa lógica es la que está en la base de la crisis ambiental y de la crisis epocal en la que estamos. Entonces, la invitación es a que busquemos y creemos un nuevo lenguaje y un nuevo futuro posible. No sé si buen vivir es el concepto, ese es un proyecto que se ha intentado implementar en países vecinos, o el Ubuntu, que es parte de la cultura y de la filosofía del continente africano, o hay otras, ¿no? Hay otras en la India tienen otras palabras y otras lógicas, pero dejar de Moga pensar no el estoy mal. mobile, o sea, hay alternativas y tenemos que empezar a darle sentido. Yo creo que ese es el desafío como intelectuales, pero también como habitantes, de hacernos cargo del futuro. Entonces, creo que la lógica del desarrollo y de la sustentabilidad no nos llevan a la transformación profunda que necesitamos. Eso, quería... Muchas gracias, Beatriz. Maritza. Sí, primero, muchas gracias por las reflexiones traídas a la mesa. En torno al comentario inicial de Beatriz, quería decir que, bueno, innovar definitivamente requiere creatividad y la creatividad vinculada al desarrollo económico solo puede surgir de conocimiento de experiencias, del encuentro con otros, de la convivencia y la complicidad con las empresas del entorno, con los agentes sociales y emprendedores, evitando el estancamiento en la iniciativa pública y minimizando los obstáculos y las dificultades del tejido empresarial para mantener su actividad pero sin destruir el empleo. Por ello, y esto me trae recuerdo a un libro de Andrés Oppenheimer que se titula Crear o Morir, en el cual habla de que en Latinoamérica se da mucho el tema de la fuga de cerebros, ¿no? Digamos que los estudiantes que terminan una carrera acá van y hacen sus estudios de posgrado en el extranjero y pues hay un buen número que ya no regresan, cuando en realidad lo que se debería hacer es tratar de generar más programas para más bien atraer a esos cerebros o generar, como mencionaba Beatriz, también clusters en los cuales se puedan, digamos que potenciar estas iniciativas. Y por qué no que exista un Silicon Valley también aquí en Latinoamérica, en Argentina, en Chile. Creo que se podría, pero todo parte de que se establezcan políticas a largo plazo. Por ejemplo, en el Perú, lo que yo siempre veo es que cada gobierno de turno entra y hace un borrón y cuenta nueva, no importa lo que hizo su predecesor, ellos plantean nuevas iniciativas y creo que eso es lo que nos hace estar en este círculo vicioso de no poder avanzar. Y bueno, respecto a la otra consulta, me parecería interesante hacer de estos bienes y servicios creativos menos privados, pero considero que para ello deberían haber negociaciones entre países y definitivamente potenciar ese tipo de empresas, pero aquí en nuestra región y que no tengamos que importar tanto de otros países como Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Maritza. Y en realidad, continuando un poco con esta discusión, también con un poco la pregunta que hizo Diego, yo no soy economista, soy ecóloga, no sé de economía, pero por lo que he escuchado a personas que saben del tema, y capaz que ustedes me pueden corregir, a diferencia de Latinoamérica, como plantea Diego, de que no logra el supuesto desarrollo, en comparación con otros países de Asia que sí lograron ese supuesto desarrollo en los 60, 70, como por ejemplo Corea del Sur, lo que se ha observado son temas relacionados a cómo se ha diversificado no solo el trabajo, sino
lo que se realiza en términos de servicio, en términos de matrices de recursos. Entonces, han invertido en tecnología, han invertido en conocimiento, eso ha generado que ellos produzcan, no sé, aviones, medicinas, y no solamente exporten materias primas, que ese básicamente es uno de los problemas que tenemos como región, como América Latina. Somos exportadores de materias primas, seguimos sacando de la tierra y metiéndolo en un barco y llevándolo a China. Caso terrible para mí es cuando se exporta el ganado en pie. Uruguay exporta ganado en pie a Egipto. Ni siquiera somos capaces de cortar la vaca y llevarla ya cortada, y ahí de última hay un valor agregado a el haber, le generas un trabajo a las personas en un frigorífico de última. Entonces, el no lograr diversificar la matriz de recursos, el no lograr hacer tecnología, por ejemplo, eso también hace que ese supuesto desarrollo no haya funcionado en América Latina. Entonces quería como comentar un poco eso también. Voy a tomar la palabra. Encuentro que es fantástica, muy buena reflexión. Yo creo que hablar de desarrollismo en América Latina por lo general es un tema bastante complicado, porque yo creo que, como bien expusieron ustedes, hay una idea de cómo se han realizado los procesos de desarrollismo, lo que ocurrió en el proceso de la ICI, de la IDA en la década de los 50, 60, que nos llevaron un poco a esta idea de que fueron años en buena medida perdidos en términos de que definitivamente, más allá de todas las repercusiones que puedan tener los estilos de vida europeos y americanos, nunca ni siquiera llegamos a ellos como para poder empezar a hablar. O sea, toda esta idea, o sea, un poco nos cargamos el medio ambiente y ni siquiera logramos llegar a los estándares de vida que se suponía que estaban justificados a través del daño que le hicimos al medio ambiente. Y un poco lo que vivimos en los 90, como brevemente mencioné, es en líneas de eso. En los 90 en Chile, en particular hasta el 95, 96, vemos un proceso en el que nuevamente se establecen industrias, en el caso de las salmoneras en particular, que son industrias que les va muy bien en su momento, que son muy eficientes y que desarrollan al país y diversifican la matriz productiva, pero que han tenido las repercusiones que todos sabemos que han tenido en el sur y el daño ecológico que eso comprende. Yo creo que a lo mejor una de las ideas centrales del desarrollismo que definitivamente es rescatable, o más que desarrollismo, probablemente tal, de la tradición desarrollista que es rescatable para lo que nosotros querramos crear a futuro, es el énfasis que coloca sobre la concepción del ser humano. Y es esta idea de que quizás como nosotros comprendemos la economía, el ser humano es un ente que comercia. La naturaleza del ser humano es un ente que comercia. Bajo una perspectiva desarrollista o bajo una tradición desarrollista, la esencia del ser humano es la esencia de crear. El ser humano es un ser que crea. ¿Cómo nosotros somos entonces capaces de llevar esa creación en pos de algo que realmente sea transformativo? Uno, de las lógicas productivas y de las lógicas de poder, y también de nuestra relación con el medio ambiente, es la respuesta que nosotros tenemos que ser capaces de responder ahora. Y yo creo que en ese sentido pasa por entender que a lo mejor no todo lo que es tan malo en realidad es tan malo como aparentan. Por ejemplo, en la década de los 60 y 70, cuando nosotros estuvimos viviendo el proceso de la ICI y la IDA, que si bien no logró llegar al desarrollo, sí hubo algunas mejorías en términos de calidad de vida para Chile que sí son significativas. O sea, vivimos en esos años la disminución más grande que hemos tenido en términos de mortalidad infantil, vivimos en esos años la alfabetización de una porción importante de la población, y son mejorías que definitivamente han tenido repercusiones positivas para muchas personas. Aún así, sin que eso se condiga con crecimiento propiamente, tal que esta idea de ir a lo bruto, básicamente, de acumular más y más y más. Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender que las dinámicas internas de los países, la situación en la cual se encuentra una sociedad en un momento tal, y los distintos agentes que están presentes, son los que van a determinar en buena medida qué es lo que es capaz de hacer la sociedad. A día de hoy, en el contexto en el que estamos reconstruyendo un poco la lógica social y las interacciones sociales de este país, es una oportunidad de oro para poder plantear quiénes van a tener las capacidades o en qué líneas vamos a tratar de progresar para poder
dialogar con todos estos aspectos que están presentes. Por un lado, el deseo que tiene todavía buena parte de la población de asemejarse a Europa, la realidad de que en términos de cuidado ambiental eso no es posible, o por lo menos no es responsable, pero cómo somos capaces entonces de gestionar ese ímpetu para hacer algo que sea distinto a lo que sea Europa, para que sea algo latinoamericano, en este caso chileno, que sí responda a los deseos de la ciudadanía por todas las demandas sociales que sabemos que son importantes responder. Entonces, a lo mejor lo que me gustaría plantear es, un poco apoyándome también con Maritza, cómo podemos a través de la creatividad reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con el rol que tenemos como latinos y cómo podemos diferenciarnos y lograr tener la autonomía para construir el futuro que nosotros realmente querramos y no el futuro que nos traten de un poco guiar desde afuera. Muchas gracias, Nicolás, por la reflexión. No sé si alguien más quiere reflexionar sobre este tema que estábamos hablando o podemos abrir otro debate. Por ejemplo, como decía Beatriz, ¿no? El repensar la manera, cambiar las narrativas, ¿no? Un poco las maneras que tenemos de discurso. O sea, ya capaz que está obsoleto el tema de desarrollo, no se tiene que usar más la palabra. Entonces es cambiar esos discursos y también para empezar a que la gente lo incorpore en su lenguaje de otra manera. La idea de este famoso desarrollo o progreso que al final termina siendo económico, que en realidad tendría que ser más social y ambiental. Y esto relacionado con el buen vivir, el Ubuntu, el Mogen, ¿no? Que son estas alternativas a la manera en que a la manera en que nos comportamos e interaccionamos con la naturaleza, que al final siempre, incluso en ecología pasaba al principio, que el humano siempre por fuera, ¿no? De los estudios, siempre no estaba incorporado en la manera en que hacíamos las preguntas mismo en la investigación. Entonces ahora se incorpora el humano en las investigaciones, en las preguntas, y porque la interacción humana-naturaleza existe y generamos un impacto y es real, y bueno, es un organismo más. Pero lo que sí hay que ser consciente es de también salir de esta lógica antropocentrista donde el humano está por encima del resto de los organismos. Incluso en términos evolutivos, el humano parece que fuera más complejo, cosa que eso es falso. O sea, cualquier organismo está tan bien adaptado a su medio como cualquier otro. Entonces, el humano no es que sea más complejo que otros organismos, es tan más evolucionado que otros organismos. Entonces, salir un poco de esta idea antropocentrista y pasarnos a una idea más biocentrista, donde la interacción es todos con todos y es la naturaleza, tendría que ser el centro. Creo que Belén quería decir algo o hablar, porque está como en verde. Era como parecido, dijiste un poco para dónde yo iba a ir. No sé, quería mencionar la palabra un poco de construir este tipo de retórica del desarrollo y el progreso, y me gusta la palabra de construir porque en particular nos invita a hacer el ejercicio como crítico de ver qué implica cada una de estas retóricas, cada uno de estos discursos y poder desarmarlo en pedacitos como muy buenos científicos que pretendemos ser y tomar lo que ahora en este contexto de crisis en que estamos rearmándonos podemos tomar y qué cosas podemos desechar, pero siendo muy críticos en ver cuáles de todas esas cosas nos han llevado al problema, en el fondo. Y creo que ese ejercicio no es un ejercicio fácil somos nosotros los llamados a darnos ese trabajo, y especialmente, bueno, hablando desde Chile, que tenemos la posibilidad de generar
un camino diferente, habiendo sido además el conejillo de Indias del capitalismo. Porque acá se puso con mano ancha. Entonces, creo que es un poco hasta poético el hecho de que acá haya fallado tan terriblemente, que hayamos hecho una votación en donde se hizo explícito el malestar de la gran parte de la población y que se haya puesto incluso en el mapa. Entonces creo que no tenemos que perder esta oportunidad para cuestionarnos, a pesar de que hayamos aprendido desde el desarrollo, desde el progreso, que hayamos crecido con esas cosas muy metidas en la cabeza, y aprovechar que como latinoamericanos aún tenemos más raíces puestas en la tierra, podemos generar el refuerzo de las conexiones que tenemos con nuestros ecosistemas, aunque va a ser un poco más difícil en las ciudades, y también quería mencionar eso, que para nosotros es un poco más fácil de verlo, en particular para ti y para los que estamos en el campo, como que tiene que ver con la ecología, pero para un ciudadano común y corriente, y ahí recojo un poco los comentarios anteriores, que de verdad quieren ir hacia el progreso y quieren ir hacia esta lógica de estándar de vida europeo. Y ahí tenemos también una responsabilidad de poner los pies en la tierra de todas esas falsas expectativas que se le hizo a la gente, y que por razones físicas, de que la materia no se crea ni se destruye, o sea, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ellos, Europa y Estados Unidos, pueden tener esos estándares de vida porque explotaron otros continentes, y nosotros no tenemos esa opción, y tampoco tenemos necesariamente que aspirar a ese tipo de felicidad, ni siquiera está probado que eso te dé bienestar o felicidad. Entonces creo que también plantear ese tipo de discusiones a nivel de base es muy importante para poder empezar a pensar en darle el gusto también a la población. Eso. No sé, me fui por las ramas quizás. Sí. No, bárbaro. Muchas gracias, Belén, por la reflexión. Perdón, ¿iba a hablar a alguien? Ah, No Gabriel. sé si puedo intervenir, sí. Obviamente. Bueno, para seguir un poco con esta discusión que está bien interesante, quizás por un sesgo de mi formación como en la Facultad de Economía de la Chile, me cuesta un poco pensar en términos de no desarrollo, como voy a ser súper sincero en eso. Pero creo que es un concepto interesante para observar, como sobre todo en un proceso como de disputa amplia, de conflicto de clases abiertos. Creo que es bueno ponerlo en la palestra. Pero me complica por varias razones, como primero, porque en Chile el 5% más pobre de la población vive como el 25% más pobre del mundo, mientras que el 1% más rico de la población vive como el 1% más rico en Alemania, del mundo, ¿cierto? Según los datos de Milanovic. Creo que ahí tenemos un problema en términos de rentas y de cómo distribuimos las rentas, cómo democratizamos el capital finalmente, como el gran capital que está hoy día muy, muy concentrado y que determina las lógicas de producción en Chile. Entonces tenemos un capital muy concentrado, muy dependiente del extractivismo, y como entonces tenemos dos problemas al mismo tiempo. Primero, quitarles capital, quitarles rentas de capital a los que tienen mucho, distribuirlo, transformar la matriz productiva para que deje de ser extractiva y que a su vez pueda sustentar a la población, y pensar en lógicas que dejen de ser, puede ser que dejen de ser de desarrollo en el concepto clásico. La verdad es que no le he dado las suficientes vueltas como para tomarlo. Y ahí también es interesante ver quiénes son los responsables primordiales de la catástrofe climática que estamos viendo, como
cómo nosotros les somos capaces de sacarle cuenta también a las grandes potencias. O sea, hoy día uno ve las grandes industrias en China, ¿cierto? Estas provincias de 100 millones de habitantes que son como que estuviésemos en el 1800, como de los niveles de contaminación. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad, pero también creo que tenemos que sacarle cuenta de alguna forma a ellos, ¿cierto? Que de nuevo nos imponen una lógica, pero ellos no están haciendo mucho, ¿cierto? Eso. Hay solo una pequeña acotación. Renunciar al Espera, crecimiento. Beatriz, ¿puedo? Sí. O sea que igual nos quedan menos 10 minutos. Sí, y lo voy a decir en 2 que en segundos. realidad no, pero que es tu cierre. En realidad, sí, lo que ya. te quería decir es que si Lo querés, 10. esto es lo que quería decir, que estos 10 minutos, si querés, lo que puedes hacer es dar tu reflexión final de lo que fue la mesa y lo que reflexionamos y compartimos. Eso es lo que te quería decir nomás. Ya, gracias. Yo solo le quería acotar a Gabriel que renunciar al crecimiento no significa renunciar a mejorarle las condiciones de vida a las personas que viven en un país. Significa cambiar las lógicas. Y ustedes que presentaron sobre teoría del valor, es la distinción básica entre valor de cambio y valor de uso. Entonces, mantener una matriz productiva capitalista implica mantener una lógica en donde el valor, la producción de bien en una economía se sigue rigiendo por lógica valor de cambio, y lo que quizás deberíamos avanzar es hacia sociedades que se basen por producción en lógicas de valor de uso, es decir, de las necesidades. Y ahí hay algo que es muy desafiante, porque el capitalismo, una de las gracias y atractivos que tiene es esta promesa de adquirir y satisfacer deseos, ¿no? Y deseos y necesidades son cosas distintas. Entonces, es un cambio cultural y económico a la vez. Pero solo acotar que renunciar al crecimiento no significa que las personas no puedan, que como sociedad no nos hagamos cargo de aquellas personas que están viviendo en condiciones que no son las mínimas de dignidad. Y lo otro que me surgió escuchándote también tiene que ver con, creo que es importante que nos acerquemos al debate que hay entre los conceptos del capitaloceno y el antropoceno. Personalmente siento que la discusión sobre responsabilidades no avanza mucho hacia soluciones. Pero es importante entender la distinción entre cuando hablamos de responsabilidad por las crisis planetarias. Efectivamente, hay de la especie humana, somos responsables, pero no todos en la especie humana tenemos la misma responsabilidad, como tú lo mencionabas. Y ese debate que se da en estos conceptos en términos del capitaloceno y el antropoceno también son importantes para entender un poco analíticamente esa lógica, pero también se repite de historias pasadas y de toda la trayectoria de las teorías del desarrollo sobre centro-periferia y la teoría de la dependencia. Y mi percepción es que nos llevan a un juego de suma cero, ¿no? Que fue lo que las cumbres internacionales de medio ambiente se han transformado, es yo doy, tú quitas, y al final quedamos los dos en lo mismo y todos nos comprometemos a algo, pero la situación ecológica sigue igual, ¿no? No se soluciona el problema ambiental. Entonces, nada, creo que hay discusiones que son muy interesantes de lo que han planteado, que van a estar en el centro del debate en Chile, pero también de Latinoamérica, que está viviendo el fin de la etapa del consenso de los commodities que mencionó al inicio Javier. Latinoamérica y la economía global están girando hacia una etapa en la cual las crisis económicas y la inestabilidad macroeconómica va a primar. La crisis de la económica asociada a la pandemia del COVID es global y va a durar varios años la recuperación económica. Ya hay indicios de que se está planteando la recuperación verde, es decir, que los distintos estados están usando la urgencia de reactivar la economía para aumentar la presión sobre recursos naturales
a partir de la lógica de la reactivación económica. Eso también va a interpelar a las economías creativas, porque mucha de esa reactivación verde va a estar basada en la creación de economía basada en tecnologías verdes, ¿no? Y a propósito de esto de la economía circular también. Y ahí hay que estar atentos sobre los efectos reales y diferenciados, ¿no? La geografía de esta reactivación verde, porque en Chile, por ejemplo, el discurso de la reactivación verde lo están liderando empresas como la industria forestal, que está buscando rebajar los requisitos y reglamentaciones para aumentar las plantaciones, la superficie de plantación forestal, porque son parte de una economía verde. Y las plantaciones no son ecológicamente buenas para el planeta. Entonces, esa tensión entre urgencia, oportunidad y economía política en un contexto de crisis son los temas que van a estar atravesando nuestro debate constitucional, pero también cuando yo les invitaba a pensar, a dejar de hablar de desarrollo, es que yo creo que tenemos que pensar en el futuro, en los próximos 50 años, y eso requiere que seamos innovadores y creativos en la búsqueda no solo de un lenguaje, sino que también de prácticas que sean más justas, más solidarias, transformadoras y además que permitan la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Así que muchas gracias a todos los expositores, han sido presentaciones muy atractivas y para continuar la reflexión. Eso. Muchas gracias, Beatriz, por las palabras de cierre para finales. Y gracias a todas y a todos por sus reflexiones, han sido muy enriquecedoras. Es maravilloso ver cómo desde distintas disciplinas en realidad estamos todos en un mismo frente, bajo una misma bandera. Entonces, agradecerles nuevamente y nos estamos viendo. Y si quieren seguir participando del ciclo, mañana empezamos tempranito a las 9 con otras mesas, hasta el viernes, con la charla magistral a las 5 de Ana María Vara. Muchas gracias, nos vemos. Muchas Chao. gracias. Chao, gracias. Gracias por todo.